12:34, seguimos en este maratónico, decime la verdad, políticamente rock, con el señor Nacho Urrupuru ya acomodado, ¿sí? ¿Está bien acomodado? Ya Tranquilo. Las pulsaciones han vuelto bajaron. a sí. Bueno, estamos bien entonces. Estamos bien. ¿Sí? Estamos en condiciones de presentar al primer invitado. El señor José López, el exconcejal del bloque Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás, José? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, Nacho, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por atendernos, José. No, por favor. Bueno, ¿almorzaste ya? No, todavía no. No, todavía no. Estoy tomando unos mates. Bueno, estás como nosotros acá. José, sí. Vamos derecho a lo que te queremos preguntar. El miércoles el municipio presentó un nuevo régimen para promoción de inversiones y esta iniciativa va a ser elevada al Consejo Deliberante. Va a ser elevada para su consideración, ¿verdad? Te quería preguntar como primero, ¿en qué consiste y quiénes son los autores? Específicamente, el autor del proyecto es el intendente. Es un proyecto del Poder Ejecutivo que se eleva al Consejo Deliberante, que como deroga ordenanzas anteriores y propone un nuevo régimen de promoción de inversiones específicamente en empresas industriales y hace modificaciones respecto a los tributos que se cobran localmente, requiere que vaya al Consejo Deliberante. El anuncio el día miércoles, el intendente no podía asistir, por lo cual me propuse a realizar la conferencia yo junto al secretario de Economía, pero el proyecto es del Poder Ejecutivo. Básicamente consiste, ya pensando un poco en el pospandemia y cuando el país atraviese la crisis económica en la que estamos atravesando, en la que estamos sumergidos, Bahía tiene que tener un contexto amigable, tiene que ser apta para este tipo de inversiones y tener una ventaja competitiva por sobre lo que es el resto de las jurisdicciones cercanas a nuestra zona, como puede ser Coronel Rosales o como puede ser Villarina. Entonces, con esta necesidad de ya pensar en el pospandemia, en un trabajo continuado que venimos con otras medidas proponiendo herramientas fiscales hace ya varios años, es que surge esta idea de este nuevo régimen. Bien. José, ¿cuáles van a ser los alcances de estos beneficios? Los beneficios, Marcelo, lo que proponemos es una exhibición total de todas las tasas, excepto lo que es la tasa ambiental, que es la única tasa que no puede regular el municipio porque es a través de una ley provincial. Pero la propuesta que contempla el proyecto es una exhibición total del 100% para aquellas empresas que se radiquen en una zona para uso industrial o logístico o dentro de un parque industrial o logístico. Dependiendo si es en una zona industrial, la exhibición total va a ser por 5 años, si es dentro de un parque de servicio logístico o un parque industrial, va a ser por 8 años. También el proyecto contempla para aquellas empresas de que están en el mismo rubro que contempla aquellas que se radicarían, la exhibición sería para cualquier mejora que realicen, tanto ya sea con un nuevo producto, con aumentando su capacidad de producción, su capacidad productiva, ya sea por una incorporación de un avance tecnológico en su línea de producción o por la incorporación de una nueva línea de producción que aumente su producción, van a tener una exhibición del 50%, también con la diferenciación a 5 y a 8 años, dependiendo si es una zona de uso industrial o es una aglomeración de empresas, como le denominamos parque industrial o parque logístico. José, ¿crees que la oposición va a acompañar esta iniciativa? Sí, normalmente este tipo de iniciativas suelen tener el apoyo, ¿no? Hay cuestiones donde no hay lugar para la grieta y ya no quedan argumentos para ponerse a ciertas cosas, ¿no? Ya nos ha pasado con un montón de iniciativas que hemos impulsado, por ejemplo, las exenciones a los rubros más golpeados por la pandemia, la adhesión a un régimen fiscal donde nos comprometimos a no aumentar las tasas durante 5 años, régimen de regularizaciones de deuda para aquellos que no habían podido cumplir con sus obligaciones a nivel municipal, como los regímenes de declaraciones de construcciones no declaradas, que aquellas personas tenían alguna construcción, algún quincho, una pileta o una extensión de su negocio que no había sido declarado. Todas estas cuestiones que tienden a tenderle una mano al contribuyente que tributa en nuestra ciudad siempre han recibido el acompañamiento casi unánime del Consejo Deliberante. Yo creo que una vez que la oposición termine de ver el proyecto, hará
hará sus propuestas o cuestiones que crean que van a mejorar el proyecto, y en caso de que así lo sean, serán incorporadas. Comparto programa con Nacho Ruspuru, que también quiere preguntarte, José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buen día. Nacho, ¿cómo estás? Bien. Un gusto. Un gusto. Ustedes, ¿qué beneficios han proyectado para la ciudad a raíz de esta iniciativa? Más allá del beneficio para la empresa propiamente dicha, que pueda acceder a estas condiciones, para la ciudad en general, ¿qué beneficios son los que ustedes han visibilizado? A ver, hay una realidad, que uno no se puede quedar sentado a decir, bueno, voy a esperar a que las industrias vengan, o voy a esperar a que la industria que ya está radicada en nuestra ciudad decide invertir. Hay, por supuesto, unas cuestiones macros que no dependen de lo que es el Poder Ejecutivo Municipal, es decir, si el ministro de Economía no encuentra el rumbo, no empieza a tomar decisiones acertadas a nivel nacional y seguimos en una crisis económica, probablemente, por más de que nosotros otorguemos todas las herramientas fiscales posibles o de estimulación hacia las empresas locales, probablemente no surja ese efecto. O probablemente pudiera suceder todo lo contrario. Si a nivel latinoamericano, país, internacional, tenemos un viento de cola y la macroeconomía mejora considerablemente, probablemente hasta sin herramientas tengamos esas inversiones. Pero eso no quita que uno, como Poder Ejecutivo Municipal, deba quedarse sentado y no otorgar estas herramientas. Ahora, cuando uno piensa estas herramientas, tiene que pensar hasta cuál es el estímulo que puede dar para que se dinamice el sector que uno quiere que se desarrolle para ese beneficio. Bueno, y en base a eso uno trata de llegar al máximo posible. ¿Para qué? Para que ese estímulo o ese convencimiento a través de una norma o de una iniciativa, estas empresas lo logren hacer. En este caso fue una exhibición por 5, por 8 años a tanta cantidad de tasas municipales, bueno, a costa de que esa empresa venga, se radique, invierta, tome mano de obra local, utilice proveedores locales, dinamice el sector en nuestra ciudad, utilizando la ubicación geográfica y logística del partido de Bahía Blanca. Bueno, por supuesto, todos esos beneficios que uno los podría considerar indirectos, nosotros los estamos considerando directos. Nosotros en este caso no es una iniciativa meramente recaudatoria, porque justamente estás resignando recaudación que hoy no tenés, porque en realidad esa industria no está radicada en nuestra ciudad, pero uno está tomando el compromiso, bueno, venía a hacer esto al partido Bahía Blanca, vamos a seguir sin cobrar tasas. Y los beneficios indirectos que generaría en una época normal, en este caso pasarían a ser beneficios directos. José, yo te quiero volver un poquito a la letra fina de esta iniciativa y preguntarte qué actividades comprende. Bien, todo lo que es industrial, es decir, todo lo que sea a raíz de un producto, de una materia prima, ya un valor agregado y salga otro producto. Estamos hablando de lo que es textil, de lo que es minerales, de lo que es energía no renovable, de lo que es metales, todo lo que es servicios logísticos, de distribución, depósitos, acopios, todo lo que se refiera tanto a industria como a servicios logísticos, lo incluye. De todas maneras, por una cuestión de poder modificar estas cuestiones que puedan surgir con alguna solicitud de alguna empresa que haya sido quedado fuera de la norma, lo que se va a hacer es, una vez aprobada la ordenanza, el decreto reglamentario, se van a detallar el nomenclador de actividades. Y en caso de que surja el año que viene o dentro de 2 años una empresa o una actividad que no fue tenida en cuenta en ese listado, lo que se va a hacer es modificar el reglamento mismo y no tener que crear una norma nueva. Bien. José, seguramente ustedes al realizar el proyecto hayan establecido alguna proyección de cuánto dinero dejaría de ingresar al municipio en concepto de tasas. ¿De cuánto dinero estaríamos hablando aproximadamente? Y también te quería consultar cuántos empleos y en qué plazos, según el análisis que ustedes hacen, piensan que va a sumar a la ciudad. A ver, lo cierto que es muy difícil de proyectar eso, porque como te decía, hay ciertas cuestiones que no dependen de un poder ejecutivo local. A ver, como te decía recién, si todo el país sigue atravesando esta crisis económica,
es probable que, seguramente en nuestra ciudad también, y es probable que las empresas o las industrias no se radiquen en nuestra ciudad y esa generación de empleo no se dé. O puede pasar todo lo contrario. Mañana podemos tener un viento de cola. Comienza el país a salir de la crisis económica, comienzan a venir un montón de empresas a raíz de, no solamente de esta iniciativa, sino también además de que macroeconómicamente ven que tiene un futuro viable el país. Y bueno, entonces vos pensás que si pasa un escenario, pasa el otro, el rango es tan grande que los dos escenarios son completamente distintos. Es muy difícil decirte, mira, nuestra estimación es que 5 empresas van a venir a radicarse en una zona industrial que podría generar empleos indirectos en 1.000 o 2.000 familias. Porque los dos escenarios que te planteé ya no dependen de nosotros, sino dependemos ya de una política económica, macroeconómica, que no se toma a nivel local. José, a horas de Sí. presentada esta iniciativa, la Unión Industrial presentó un comunicado de prensa en el que explicaba y comunicaba que veía con agrado la presentación de esta iniciativa por haber trabajado en conjunto con el municipio. Yo quería preguntarte con qué otros organismos ha trabajado justamente en conjunto el municipio, como para poder ofrecer una iniciativa parecida, como para salir de este difícil momento. A ver, dependiendo de la iniciativa con la que se trabaje, depende la cámara o la agrupación con la que trabajamos. Si nosotros vamos a trabajar en iniciativa de exhibición sobre los sectores comerciales o sobre lo que es la zona centro, microcentro o los pequeños centros en los distintos barrios de la ciudad, trabajamos con una cámara en particular, como puede ser la Cámara de Comercio, como puede ser la corporación, como puede ser comerciantes autoconvocados. En este caso, cuando tratamos de trabajar temáticas con la industrial, el organismo por excelencia es la Unión Industrial. No obstante, una vez que se apruebe la norma y desde el Ejecutivo se le dé difusión al proyecto presentado por el Intendente, se va a girar seguramente una especie de información a todas las agrupaciones o las cámaras que agrupan estos empresarios o estas empresas industriales a lo largo del país, para que tengan la información de que en nuestra ciudad, en caso de que vengan a radicarse, van a tener esos beneficios. José, el proyecto contempla no solo la posibilidad para las empresas que se vayan a rededicar de acá a un futuro, sino también para las ya establecidas en la ciudad, pero que realicen algún tipo de ampliación en alguna de sus plantas, ¿no? Ahora, yo lo que veo también es que estamos en una situación, atravesando un contexto excepcional, ¿no? de pandemia, que por lo general suele golpear siempre a los sectores más vulnerables de la ciudad. ¿Cómo piensan ustedes afrontar los gastos que demande la situación sanitaria, social que estamos atravesando, con la reducción de estos ingresos a las arcas municipales? Bien, primero que déjame decirte, a ver, acá hay que encontrar el equilibrio, es decir, entre la recaudación de los tributos locales que te permitan solventar los diferentes gastos, como pueden ser los gastos específicamente en ayudas sociales o en colaborar con cuestiones específicamente de necesidades de los sectores más vulnerables, pero también hay que entender que la economía se dinamiza generando empleo genuino, y uno en base a eso trata de estimular con herramientas fiscales, con herramientas locales, a aquellas empresas que ya están radicadas. Nosotros entendemos que en caso de que haya muchas empresas industriales que decidan ampliar o crear un nuevo producto y tengan una reducción del 50%, no va a haber una caída considerable de la recaudación. Por un motivo, para que se compruebe que esa ampliación se hace dentro del marco normativo, tiene que presentar o que ha aumentado su nómina de personal en un 30% respecto antes de realizar la inversión, por lo cual ahí es donde también vemos el beneficio, o que ha aumentado su facturación en términos reales un 30%, por lo cual ese dinero queda y se dinamiza en nuestra ciudad.
Por otra parte, todos, todos estos meses, el año pasado incluido, cuando hemos aprobado las distintas emergencias por unanimidad en el Consejo Deliberante, uno, cuando aprueba la emergencia alimentaria, la emergencia sanitaria, no es solamente efectos declamativos, sino que son justamente la herramienta que tiene un Poder Ejecutivo para decir, bueno, en base a esta emergencia puedo disponer de todas las partidas del presupuesto y redireccionar los fondos. Y es así como se ha podido solventar todos aquellos gastos que han tenido que ver con asistencia a los sectores más vulnerables o con los requerimientos de lo que sería la jurisdicción de salud dentro de nuestra ciudad. Es así que el año pasado esta declaración de emergencia y nos permitieron poder cubrir con toda esa demanda. Por eso en lo que fue políticas sociales se han destinado 100 millones de pesos más de lo que preveía el presupuesto 2020, y en materia de salud 200 millones de pesos adicionales a los ya 2.250 millones de pesos que tenía presupuestado. Por lo cual uno ya tiene, los poderes ejecutivos ya tienen planificado cómo poder solventar en caso de que necesiten un aumento de recursos, ya sea políticas sociales o en temática de salud, y las emergencias son herramientas para eso, pero no colisiona en absoluto con un beneficio que se le puede dar a una industria para que amplíe su planta o en este caso que esté la posibilidad de que tenga un 30% más de personal trabajando en la misma industria. Bien, y por último, hace unas semanas, hace muy poquito, se presentó formalmente en el Consejo Deliberante una iniciativa que establece una sobretasa para afrontar justamente estos gastos sociales, se podría decir, a partir de aplicar una sobretasa a las empresas que sostengan una ganancia extraordinaria. ¿El proyecto que se presentó por parte del Ejecutivo esta semana colisiona de alguna forma con ese proyecto, o vos pensás que pueden conjugar algún tipo de nivel intermedio, o que uno no reemplaza al otro? No, yo creo que hay cuestiones conceptuales que no se han aclarado respecto a esa iniciativa de crear una sobretasa o aumentar la tasa. Primero lo que presentan ellos, por lo menos la nota que me hicieron llegar al bloque, la mesa que armó el proyecto, no es un proyecto en sí, sino que hace una especie de propuesta en cual elaboran ciertos datos estadísticos y en base a eso proponen el aumento de unas tasas, pero bueno, lo dejan a deliberar, a que haya reuniones y se pueda debatir. Yo personalmente tengo una posición tomada en base a este tipo de cuestiones donde hay un aumento de la carga fiscal. Y en este caso en particular, y en nuestra ciudad en particular, por varias cuestiones en particular. Primero, que en Bahía ya existe una sobretasa, es decir, estas grandes empresas, o a lo que denominan, especifican en la nota como telecomunicaciones, como empresas del polo petroquímico, como bancos, este tipo de empresas ya están pagando una tasa y están pagando una sobretasa. Por otro lado, especifica que hubo un aumento de la facturación en estas empresas durante el 2020. Bueno, perfecto, hubo un aumento de la facturación de estas empresas, pero también, por ende, por aumentar la facturación, hubo también un aumento de la recaudación de la tasa de seguridad y higiene y la sobretasa de seguridad y higiene, porque justamente se aplica porcentualmente a la facturación. Por otro lado, y es sumamente importante, hace 3 años aprobamos un régimen de estabilidad fiscal en el Consejo Deliberante, donde nos comprometimos a través de un proyecto de ordenanza, de acá a 5 años no vamos a aumentar las alícuotas. Si a los 3 años, cuando ya pasó la mitad de ese plazo, y por supuesto que también hay que tener en cuenta que fue en tiempos normales, pero si ya a los 3 años uno incumple esa norma, ¿qué seguridad jurídica le puede dar al contribuyente que está dinamizando la economía local? Y ya no estamos hablando de un grande contribuyente, sino de un mediano y un pequeño contribuyente. Por otro lado, pensemos que ya el sector privado, lo que son el contribuyente individual, la pyme, la micropyme, la mediana empresa y la grande empresa, solventa el 100% del presupuesto municipal. Es decir, el proyecto no es que plantea cobrarle a alguien que no se le está cobrando. Ya el sector privado está solventando el 100% del presupuesto municipal, que son más de 12.000 millones de pesos. Es decir, ¿cuánto más
cuánto más esfuerzo le vamos a pedir al sector privado, a los contribuyentes de nuestra ciudad. Me parece que el camino no es seguir cargando fiscalmente a los contribuyentes, sino todo lo contrario, generar estímulos para que con esos estímulos puedan tomar decisiones empresariales a nivel local que dinamicen nuestra economía. José, no te queremos sacar más tiempo, nos fuimos un poco del tiempo que abarcamos en general con las entrevistas. Seguramente te vamos a volver a llamar justamente por esta iniciativa que fue presentada el miércoles. Por favor, gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Bueno, un gusto, buen fin de semana. Igualmente y feliz día en caso de que corresponda para mañana. Bueno, gracias. Seguimos con más Decime la Verdad.